Tenía la mujer perfecta, la que me amaba de verdad, sin condiciones. Pero escuché a mi familia, y me casé con quien ellos aprobaron. Hoy estoy solo, traicionado por la esposa ideal que ellos eligieron. Y ella, la que dejé, ahora es feliz con alguien que sí la supo ver. Soy el protagonista de mi peor error, y no hay cómo volver atrás. Me llamo Marco. Tengo 34 años, y hasta hace unos años pensaba que tenía la vida bajo control. Tenía un buen trabajo, un departamento propio, una familia presente y una novia que me amaba sin medida. Pero si algo aprendí tarde, demasiado tarde, es que tenerlo todo no sirve de nada si no sabes defender lo que realmente importa. Ella se llamaba Camila, y si hoy tuviera la oportunidad de cambiar una sola cosa de mi vida, sería haberla protegido. La conocí en la universidad. No fue el típico flechazo de película, sino algo más simple y real. Coincidimos en un grupo de trabajo. Yo era el tipo estructurado, puntual, que armaba planillas para todo. Ella era un caos adorable. Siempre llegaba con una sonrisa, un termo de café y una idea diferente. Al principio pensé que no teníamos nada en común, pero bastaron un par de tardes de estudio y un café improvisado para darme cuenta de que Camila no era como las demás. No trataba de impresionarme. No pretendía ser perfecta. Simplemente era ella. Y eso bastaba para que uno quisiera quedarse. Empezamos a salir sin muchas expectativas. Pero el tiempo pasó, y sin darnos cuenta, ya llevábamos 3 años juntos. Conocíamos nuestras rutinas, nuestras manías, nuestros silencios. Había días en los que discutíamos por tonterías, sí, pero siempre terminábamos hablando, abrazados, como si todo lo demás fuera ruido. Camila no tenía una familia ideal, si es que eso existe. Su padre la abandonó de niña, y su madre trabajaba todo el día para sostenerla a ella y a su hermana menor. Nunca tuvo lujos, pero tampoco se quejaba. Era agradecida, trabajadora, noble. Y eso fue justamente lo que mi familia nunca entendió. Mis padres, especialmente mi madre, siempre imaginaron otra cosa para mí. Una mujer de familia, como ella decía. De esas que van a misa, que tienen apellido reconocido, que saben comportarse como se debe, en sociedad. Cuando conocieron a Camila, fueron correctos, pero fríos. Muy fríos. Yo lo noté, pero lo ignoré. Pensé que con el tiempo cambiarían, que si veían cuánto me hacía feliz, terminarían aceptándola. Me equivoqué. Pasaron los meses, y las indirectas se volvieron comentarios directos. Camila es linda, pero no sé si tiene madera de esposa. ¿Estás seguro de que te conviene alguien con ese pasado? No quiero que su historia termine siendo tu carga. Cada vez que íbamos a almorzar con mi familia, yo terminaba tenso. Ella lo sentía. Me tomaba la mano bajo la mesa y me susurraba que todo iba a estar bien. Que los padres siempre son difíciles al principio, que los gestos valen más que las palabras. Pero lo cierto era que yo comenzaba a dudar. No de ella, de mí. De mi capacidad de mantenerme firme. Porque Camila no lo decía, pero yo sabía que todo eso le dolía. Un día, después de una comida especialmente incómoda en casa de mis padres, ella me miró y dijo, ¿estás seguro de que esto no te va a afectar? ¿De que no vas a cansarte de defendernos? Le respondí con un beso, pero mi silencio pesaba más que cualquier promesa. Y fue entonces cuando apareció la opción correcta. Lucía, la hija de una pareja amiga de mis padres. Estudió en un colegio privado, vivió un año en Europa, tenía modales de princesa y una sonrisa perfecta. Mis padres me la presentaron casualmente en una cena. Lucía me pareció agradable, inteligente, segura, pero no me movió nada por dentro, nada. Aún así, mis padres insistieron, que la invitara a tomar algo, que no tenía por qué cerrarme, que solo era una charla. Camila se enteró, no porque yo se lo dijera, sino porque una amiga la vio y no tardó en contárselo. Esa noche discutimos. ¿Por qué te dejaste convencer? Me gritó con lágrimas en los ojos. ¿Qué estás buscando? Nada, solo fue un café, Camila. Ni siquiera hablé mucho con ella. Pero fuiste. Y eso basta. La herí. Y lo peor fue que, en vez de correr detrás de ella, me quedé ahí, justificando lo injustificable. Las semanas siguientes fueron un caos emocional. Camila se distanció. No rompimos oficialmente, pero dejó de responder mis mensajes, de buscarme. Y yo, en vez de ir por ella, empecé a convencerme de que tal vez mis padres tenían razón. Lucía siguió apareciendo. Amable, disponible, siempre diciendo lo que querían escuchar. Y yo, como un cobarde, me dejé llevar. Corté con Camila con una llamada.
Ni siquiera tuve el valor de verla cara a cara. Le dije que necesitaba ordenar mi vida, que no quería arrastrarla a una relación llena de presiones externas. No me gritó, no me rogó. Solo dijo, ojalá algún día no te arrepientas. Colgué con la garganta cerrada. Pasaron 2 años. Me comprometí con Lucía. La boda fue un evento impecable. Iglesia, salón elegante, cientos de invitados. Mi madre lloró de emoción. Mis amigos me abrazaron. Todos me decían que estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad es que, en ese altar, yo solo pensaba en Camila. Pensaba en sus ojos, en su risa espontánea, en cómo me miraba como si fuera suficiente, sin tener que fingir nada. Me casé igual, y lo pagué. Porque apenas pasó el primer año de matrimonio, Lucía mostró su verdadera cara. Controladora, fría, manipuladora. Nunca hubo cariño real, solo apariencias. Y un día, la encontré. Con otro, en mi casa, en nuestra cama. Y ahí supe lo que era el verdadero dolor. Pero lo peor, no fue la traición. Fue enterarme, meses después, que Camila estaba casada. Con alguien más, que la trataba como yo nunca supe hacerlo. Y la veía sonreír. Feliz. Realmente feliz. Y yo, sentado entre las ruinas de mi vida perfecta, no podía hacer otra cosa que admitirlo. Yo la perdí. Y no hay vuelta atrás. Lucía era todo lo que mi familia quería para mí. Eso era evidente desde el principio. Mi madre la adoraba. Decía que era una mujer hecha y derecha, educada, de buena familia. Cada vez que la mencionaba, lo hacía con ese tono triunfalista, como si ya hubiera ganado algo importante. ¿Ves? Ella sí sabe cómo estar en una reunión, no como la otra. Nunca decía su nombre. Camila se volvió la otra. Un fantasma que todos fingían olvidar, pero que me perseguía a mí cada día. Con Lucía todo fue correcto. Tenía esa sonrisa bien practicada, la conversación adecuada para cada momento, los gestos justos. Podías presentarla en cualquier lugar, y sabías que no iba a incomodar a nadie. Pero también sabías que no ibas a tener una charla real, profunda, de esas que te sacuden el alma. El noviazgo fue corto. Mi madre se encargó de apurar las cosas. Ya estás en edad, Marco. No puedes seguir probando. Nos comprometimos a los 8 meses. A mí me parecía apresurado, pero en lugar de escuchar esa voz interna que me decía, esto no se siente bien, me aferré a la idea de que tal vez el amor era eso. Comodidad, paz social, buena presencia. La boda fue un espectáculo. Salón lujoso, menú de 5 tiempos, orquesta en vivo. Todos estaban felices. Todos menos yo. Recuerdo estar parado frente al espejo antes de salir al altar, ajustándome la corbata. Me miré fijamente y me pregunté, ¿de verdad quieres esto? Pero no respondí, porque la respuesta ya estaba decidida por otros. Lucía llegó al altar como salida de una revista, sonriente, segura. Me tomó la mano con fuerza, como si dijera, aquí estoy. Gané. Yo apenas pude sonreír. Los primeros meses fueron tranquilos. Supongo que porque todo era nuevo. Viajamos, decoramos la casa, asistimos a eventos. Ella era la anfitriona perfecta. Sus fotos en redes eran impecables. Teníamos la vida que muchos envidiarían. Pero puertas adentro, algo faltaba. No hablábamos de verdad. No nos abrazábamos porque sí. Todo tenía un horario, una razón, un guión. Las cosas empezaron a cambiar rápido. Lucía tenía un carácter fuerte. Eso no era un problema en sí, pero lo combinaba con una necesidad constante de control. Quería decidir qué ropa debía usar, qué amigos eran convenientes, qué días debía visitar a mis padres. Todo debía pasar por su aprobación. Y si me negaba, se molestaba. Se alejaba emocionalmente. Me castigaba con el silencio, o con esa actitud pasivo-agresiva, que solo los que conviven entienden bien. Un día, discutimos porque ella me pidió borrar unas fotos viejas. Eran de Camila. No se veían, solo eran de un viaje a la costa. Pero Lucía no soportaba que existieran. ¿Por qué las guardás? ¿Te cuesta tanto soltar el pasado? No las guardo por ella. Solo son recuerdos, parte de mi vida. Pues si quieres vivir en el pasado, adelante. Pero yo no voy a compartir la cama con alguien que tiene fantasmas. Me fui a dormir al sofá. Ese fue el principio de muchas noches sin hablar. Empecé a sentirme solo dentro de mi propio hogar. Me levantaba con una rutina vacía. Iba al trabajo, regresaba, y encontraba un silencio que ya no era paz. Era indiferencia. Lucía se enfocaba en su imagen. Redes sociales, reuniones, nuevas amistades con gente de apellido conocido. Yo era solo el acompañante. La pareja, ideal, para mostrar en las fotos. Pero en la intimidad,
No había nada. Y lo peor es que yo ya lo sabía desde antes de casarnos. Solo que no quise verlo. Cada vez que discutíamos, ella terminaba haciéndome sentir culpable. Tú eres el que no sabe apreciar lo que tiene. ¿Cuántos darían todo por estar contigo? Y ahí volvía yo a intentar salvar algo que, en el fondo, nunca fue real. Un día, encontré un mensaje en su celular. No lo estaba buscando. Estaba sonando sin parar, y lo abrí por reflejo. Era un mensaje de voz de un tal Martín. La forma en la que le hablaba no era de amigos. Me congelé. Cuando le pregunté, lo negó al principio. Luego lo admitió, pero con una frialdad que me partió en dos. ¿Y qué? ¿Te sorprende? Hace meses que ni siquiera me tocas. Eres un hombre aburrido, Marco. La discusión fue brutal, pero lo peor fue la sensación de que ella ya ni siquiera se molestaba en fingir. Me casé contigo porque era lo lógico, me dijo. Porque eras una apuesta segura, pero ya no me llenas. No me emociona esta vida. No lloré, ni me enojé. Solo sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado el alma. Al día siguiente me fui de la casa. Mis padres, al enterarse, trataron de minimizar todo. Son cosas de pareja. Hay que luchar. Todos tienen problemas. Pero yo ya estaba roto. Empecé a dormir en casa de un amigo. No tenía ganas de ver a nadie. Y fue entonces cuando la vi. Una historia en redes. Camila. Sonriendo. Con otro hombre. No era una foto común. Era de esas que transmiten paz. Estaban sentados en un parque, con un mate en la mano, y una mirada que decía más que 1000 palabras. Y me quebré. Porque entendí, en ese instante, que ella sí había encontrado lo que yo no supe valorar. Esa noche, busqué su nombre en Instagram. Ya no la seguía. Su perfil estaba lleno de momentos reales. Caminatas, risas, cumpleaños sencillos. Y un niño. Un niño que no era mío. Ahí supe que mi error ya no tenía vuelta atrás. Que no se trataba solo de haberla dejado, sino de haber elegido a todos, menos a mí mismo. Después de ver esa foto, la de Camila sentada junto a otro hombre, con un niño que seguramente era su hijo, sentí un peso en el pecho que no pude quitarme por días. No era solo tristeza, era un lamento hondo, profundo, de esos que no tienen forma ni palabras, como si todos los errores que había cometido se hubieran materializado en esa imagen. Ahí estaba ella, sonriendo, siendo madre, siendo amada, siendo feliz. Y yo, solo, viviendo en el sofá de un amigo, sin un plan, sin hogar, sin propósito. En mi mente, el contraste era insoportable. Durante años creí que estaba tomando decisiones adultas, racionales, que había elegido lo correcto. ¿Pero lo correcto para quién? Me preguntaba ahora. ¿Para mí? ¿O para las expectativas de otros? Lucía no me llamó. No escribió. No pidió explicaciones. Nada. Su silencio fue una confirmación. El matrimonio había sido una formalidad, un guión que ya no valía la pena seguir interpretando. Los días siguientes fueron confusos. Me levantaba sin ganas. Iba a trabajar por inercia y apenas comía. Me negaba a hablar con mis padres. No por orgullo, sino porque sabía que no iba a soportar ni una sola palabra más del tipo: ya pasará, pueden arreglarlo. No es tan grave. ¿No es tan grave? Perdí a la única persona que me quiso sin condiciones. Todo por seguir una narrativa que nunca fue mía. Un viernes por la tarde, salí a caminar, sin rumbo. Solo necesitaba respirar. Terminé en un parque que solíamos visitar con Camila, el mismo donde le pedí que viviéramos juntos por primera vez. Me senté en la misma banca. El viento soplaba suave, y por un momento me pareció escuchar su risa. Pero no era real. Solo era mi culpa hablando. Saqué el teléfono. Tenía su número guardado todavía. No lo había borrado nunca, pero tampoco había tenido el valor de marcarlo. Esa vez estuve a punto. Pero me detuve. ¿Qué podía decirle? Hola, me equivoqué. ¿Perdón por haber elegido a otra mujer sobre ti? ¿Qué palabras podrían borrar tanto dolor? No marqué. Solo guardé el celular y me quedé ahí, quieto. Pasaron semanas. Yo empezaba a organizar los papeles del divorcio. Era un proceso lento, burocrático, pero necesario. Mis padres insistían en pensarlo mejor. Mi madre incluso tuvo el descaro de decirme: Lucía cometió un error, pero tú también. Un matrimonio no se destruye por un tropiezo. No respondí. No tenía energías para discutir con quien nunca quiso ver la verdad. El día que firmé los papeles, algo cambió en mí. No fue liberador. No fue reconfortante. Fue vacío. Como tachar un capítulo sin haberlo leído bien. Pero era necesario.
Esa noche, volví a mirar el perfil de Camila. Ya no sentía solo nostalgia, sentía curiosidad. Quería saber si ella estaba bien, si realmente era feliz o solo mostraba eso. Pero sus ojos no mentían. No lo hacían antes, y no lo hacían ahora. Le envié un mensaje. Corto. Simple. Hola Camila. Sé que no tengo derecho a escribirte. Solo quería saber si estás bien. Nada más. Lo envié. Y dejé el teléfono a un lado. No esperaba respuesta. Pero llegó. 1 hora después. Hola Marco, estoy bien. Gracias por preguntar. No había reproches, ni ironías. Solo una calma que me desconcertó. Como si ella ya hubiera pasado por todo lo que yo apenas estaba comenzando a sentir. No insistí. No le pregunté más. Solo respondí. Me alegra. Pasaron unos días y volvimos a hablar. De cosas triviales. El clima. El trabajo. La ciudad. Ella seguía siendo amable. Pero había algo diferente. Su voz escrita era firme. Tranquila. Completa. Como si ya no necesitara nada de mí. Y eso, aunque me dolía, también me parecía justo. En una de esas charlas le pregunté por su hijo. Me dijo que tenía 3 años. Que se llamaba Mateo. Que era un terremoto de energía. Me mandó una foto. Y al verla, no pude evitar notar que tenía sus ojos. Por dentro, algo me dijo que tal vez ese niño era mío. Pero no me atreví a preguntarlo. No entonces. Días después, ella me escribió algo inesperado. Voy a estar en la ciudad la próxima semana. Tengo una reunión con una editorial. Si querés, podemos tomar un café. Tardé en responder. No porque no quisiera, sino porque no sabía si podía verla sin quebrarme, sin decirle todo lo que callé por años. Pero acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del centro. Ella llegó antes. Llevaba un vestido claro, sencillo, el cabello recogido. Sonreía. Igual que antes. Pero sus ojos ya no buscaban aprobación. Ya no había duda en su forma de mirar. Hola, Marco. Hola, Camila. Nos sentamos. Pedimos café. Hablamos de cosas superficiales al principio, pero el silencio que vino después fue lo que cambió todo. ¿Sabes por qué acepté verte? Me dijo. Negué con la cabeza. Porque necesitaba comprobar que ya no te amaba. Me quedé en silencio. No porque me doliera, sino porque entendí. ¿Y lo comprobaste? Ella me miró. Larga, profundamente. Y luego asintió. Sí, pero eso no significa que no te recuerde con cariño. Yo sí te amo todavía, dije sin filtros. Ella bajó la mirada. Lo sé, pero ya es tarde. Hablamos un rato más. De Mateo. De su pareja. Me dijo que estaba con alguien desde hacía 2 años. Que era un buen hombre. Que la hacía reír. Que la miraba como si fuera su lugar favorito del mundo. Y supe, en ese momento, que no tenía nada más que hacer ahí. Al despedirnos, le tomé la mano. Gracias por venir. Gracias por haber escrito, me respondió. Caminé de vuelta a casa con una sensación rara. No era alivio, ni tristeza pura. Era aceptación. Dolorosa, sí, pero real. Había perdido a la mujer perfecta. Y no por una tragedia, sino por una elección. La mía. Después de aquel café con Camila, la vida no volvió a ser igual. No porque hubiera cambiado algo concreto entre nosotros, sino porque esa charla me obligó a aceptar algo que durante años me negué a ver. Que el amor, cuando se suelta, no siempre espera. Me volví a casa con sus palabras rebotando en mi cabeza. Ya no te amo. No había rencor en su voz. No había resentimiento. Y de algún modo, eso lo hacía peor. Porque no podía enojarme con ella, ni siquiera sentir que me rechazaba. Simplemente, había seguido adelante. Algo que yo no supe hacer cuando más importaba. Mis amigos intentaron animarme. Me decían que era joven, que tenía tiempo de rehacer mi vida, que muchas personas pasaban por relaciones equivocadas, matrimonios fallidos, reencuentros dolorosos, pero esas palabras sonaban vacías. Yo no había perdido una relación, había perdido una oportunidad única de ser feliz con alguien que me amó por quien realmente soy. Volví a mi rutina con ese sabor amargo que deja lo que no se dice. Trabajaba más horas, salía menos. Mis redes sociales eran un desierto. Me desconecté incluso de mi familia. Las visitas a mis padres se volvieron escasas y tensas. Una tarde, después de casi 3 meses sin verlos, mi madre me llamó. No por preocupación real, sino porque alguien le había dicho que me veían distinto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, Marco? Me dijo en tono de reproche. ¿Con qué? Con esa actitud de víctima. La vida sigue, hijo. No puedes quedarte anclado en una historia del pasado. La historia del pasado. Así se refería a Camila.
Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esa misma noche, saqué una caja de recuerdos que tenía guardada desde hacía años. Fotos, cartas, entradas de cine, boletos de conciertos, cosas que viví con Camila. Las leí una por una. Algunas me hicieron reír, otras, llorar. Pero todas me recordaban algo importante, que durante un tiempo fui realmente feliz. Guardé todo otra vez, pero no como antes. Esta vez lo hice con la conciencia de que eran solo eso. Recuerdos. Días después, volví a escribirle. No para insistir, solo para agradecer. Gracias por el café, por la honestidad, y por haberme enseñado lo que es el amor real. Me respondió con un corazón y un mensaje corto. Cuídate, Marco. Y entendí que ese era el cierre. Uno silencioso, sin drama, pero necesario. Pasaron los meses. Conocí a otras personas, algunas salidas, conversaciones largas, incluso alguna relación corta. Pero nada me movía por dentro. No porque estuviera comparando, sino porque sentía que aún no me había perdonado a mí mismo. Una noche, en una reunión con amigos, alguien me preguntó por Lucía. Les conté que el divorcio ya estaba finalizado, que no hablábamos más. Y entonces, uno de ellos, Andrés, me miró con seriedad y me dijo algo que me dejó pensando por días. Tu error no fue casarte con Lucía. Fue no tener el coraje de elegir a Camila cuando todavía podías. Me golpeó fuerte, porque era verdad. Lucía fue una consecuencia. El verdadero fallo fue no defender lo que realmente amaba. Tiempo después, decidí hacer algo diferente. Me inscribí en un taller de escritura. No porque quisiera ser escritor, sino porque sentía que tenía que sacar todo eso de alguna manera. El instructor nos dio como primer ejercicio escribir una carta que nunca enviaríamos. Yo escribí la mía para Camila. Le conté todo. Cómo me sentí cada día después de perderla. Cómo su recuerdo me acompañaba incluso en los silencios más cotidianos. Cómo cada vez que veía a una pareja feliz, pensaba en lo que podríamos haber sido. No le puse nombre. No mencioné fechas. Pero al final del taller, cuando nos pidieron leer alguna carta en voz alta, si queríamos, una chica que estaba sentada al fondo me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Esa carta es para alguien que todavía te habita, aunque ya no esté». Y tenía razón. A veces, las personas que perdemos no se van por completo. Se quedan en detalles, en canciones, en aromas, en frases. Y eso también es amor. El taller me ayudó, no a olvidarla, pero sí a entenderme mejor. Un día cualquiera, mientras tomaba un café solo, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila. Mateo empezó el jardín. Quiso llevar su peluche favorito en la mochila. Me hizo pensar en vos, no sé por qué. Releí el mensaje varias veces. Sonreí. Le respondí. Quizás porque todavía hay partes de nuestras vidas que se cruzan, aunque ya no estemos en ellas. Ella puso una carita sonriente. Nada más. Pero eso bastó para darme cuenta de algo que no había querido aceptar del todo. Que uno puede perder a alguien, y aún así, seguir queriéndolo. Desde otra forma, desde otro lugar, desde el amor que no busca volver, pero que tampoco desaparece. Después de ese breve mensaje de Camila sobre Mateo, no volvimos a hablar por varias semanas. No lo necesitábamos. No había tensión ni urgencia. Solo una especie de respeto mutuo por lo que habíamos vivido, y por lo que ya no éramos. Sin embargo, su mensaje me dejó pensando durante días. Porque si bien habíamos cerrado la puerta a un nosotros, algo seguía presente. Una conexión que no se borraba con el tiempo ni con la distancia. No era romanticismo, tampoco esperanza. Era otra cosa. Algo más maduro, más tranquilo, más real. Pasé esas semanas concentrado en mí. Comencé a correr por las mañanas. Volví a visitar a mis viejos amigos. Empecé terapia, algo que siempre había evitado. Fue ahí donde entendí lo mucho que me había dejado afectar por las expectativas ajenas. No solo las de mi familia, sino también las que yo mismo había creado para mí. Mi terapeuta, un hombre de mirada suave pero firme, me dijo una frase que no se me va. No se trata solo de a quién elegimos, sino de por qué lo hacemos. Y eso me obligó a mirar hacia atrás con más honestidad. ¿Por qué no elegí a Camila en su momento? ¿Por qué dudé? No fue por falta de amor, fue por miedo. Miedo a decepcionar a mi madre, a no cumplir con esa imagen de hijo ideal. Miedo a que me juzgaran por estar con alguien que no tenía apellidos rimbombantes ni un currículum de revista. Y ese miedo fue más fuerte que todo lo demás. Lo entendí tarde. Una tarde, mientras caminaba por una feria de libros, vi una mesa con libros autoeditados. Uno de ellos me llamó la atención. La autora.
Camila Ríos. Lo tomé con manos temblorosas. En la contratapa, una foto suya y una breve biografía. Madre, lectora, soñadora. Escribe para recordar que el amor real no se olvida. Lo compré sin pensar. Me lo llevé a casa y lo leí esa misma noche. Eran cuentos breves, con personajes que parecían salidos de su vida real. Uno de ellos era yo. No con mi nombre, pero era evidente. Un hombre que deja ir a la mujer que lo ama por complacer a su familia. Un hombre que se da cuenta tarde, cuando ya no hay regreso. No me molestó. Al contrario. Sentí que, de alguna forma, ella también necesitaba escribir para soltar. La busqué al día siguiente. Le escribí. Leí tu libro. Gracias por contar tu verdad con tanta belleza. Me vi ahí, aunque duela. Respondió al rato. No era venganza, era memoria. Tenía que escribirlo para cerrar algo. ¿Y lo cerraste? Le pregunté. Tanto como se puede. Me ofrecía acompañarla en su próxima presentación, sin esperar que aceptara. Pero lo hizo. Y así fue como, semanas después, volví a verla parada frente a un grupo de personas, hablando de amor, de pérdidas, de elecciones difíciles. Su voz era firme, pero sus manos temblaban un poco. Me di cuenta de que, aunque pareciera haberlo superado todo, también tenía cicatrices. Al final del evento, me acerqué. Lo hiciste muy bien. Gracias, me dijo. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que nunca planeé hablar de vos, pero siempre terminabas apareciendo en mis textos. No supe qué decir. A veces no elegimos a quién amamos, añadió. Pero sí podemos elegir cómo recordar a esa persona. Nos quedamos un rato en silencio. No necesitábamos decir más. Al irnos, me acompañó hasta el metro. Íbamos caminando cuando me detuve, y le pregunté lo que me venía rondando desde hacía meses. ¿Mateo es mío? Ella se quedó quieta. Me miró. No parecía sorprendida. No. Sentí un alivio raro. No porque no lo fuera, sino porque la duda al fin tenía respuesta. Nunca te lo pregunté porque no quería darte esa carga, agregó. Y no quería que te sintieras obligado a volver solo por eso. Gracias, dije con sinceridad. Ella sonrió. Pero si querés, igual podés venir a conocerlo. No como padre. Solo como alguien que alguna vez me quiso bien. No supe qué responder. Pero sentí que me estaba dando un regalo. Una semana después de aquella presentación, fui a conocer a Mateo. Camila me recibió en un pequeño departamento lleno de plantas y colores suaves. No era lujoso, pero se sentía cálido, vivido, como ella. El niño apareció corriendo desde el fondo con una espada de juguete en la mano y la camiseta del hombre araña puesta. Se detuvo al verme. Hola, le dije, agachándome a su altura. Él me miró, dudando. ¿Tú quién eres? Camila, desde la cocina, respondió con naturalidad. Es Marco, un amigo de mamá. Mateo me observó como si buscara algo en mi cara. Luego, asintió, conforme. ¿Sabes jugar a los dinosaurios? Creo que sí, respondí. Y así, sin más, me entregó uno de plástico y comenzó una batalla épica en la alfombra del living. Durante las 2 horas que estuve allí, no hablamos de nosotros, ni de lo que fue, ni de lo que pudo haber sido. Solo de libros infantiles, de qué dibujos animados le gustaban a Mateo, de cómo había aprendido a decir helicóptero antes que mamá. Fue simple, y fue perfecto. Al despedirme, Camila me acompañó a la puerta. No dijo mucho, solo me abrazó. Un abrazo corto, sincero. De esos que no prometen nada, pero que dicen todo. Volví a mi departamento caminando. La ciudad parecía distinta, más lenta, más clara. Como si por fin pudiera respirar. Esa noche, abrí una carpeta en mi computadora con todas las fotos antiguas que tenía de nosotros. Algunas las eliminé. Otras las guardé en una memoria externa. No porque quisiera borrarla, sino porque ya no necesitaba tenerla presente todo el tiempo. Había aprendido a soltar. Semanas después, me enteré de que Camila se iba a casar. No por ella, sino por una amiga en común. Al principio, sentí una punzada en el pecho, pero fue distinta. No era celos. Era más bien una mezcla de tristeza y alegría. Como cuando ves a alguien cruzar una puerta que sabes que ya no es tuya, pero que fue parte de tu historia. Le escribí. Te deseo toda la felicidad del mundo. De verdad. Y me respondió. Gracias, Marco. Te deseo lo mismo. Nada más. Y no hacía falta más. Mi vida siguió. Volví a conectar con mi padre, aunque nuestra relación aún tiene heridas abiertas. Con mi madre. El vínculo se mantiene frío. No por resentimiento, pero tampoco hay confianza. Con el tiempo,
Aprendí a hablar de Camila sin romperme, a mencionarla en una conversación casual, a recordar lo bueno sin aferrarme al «y sí». Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde la vi por primera vez, me senté en la banca de siempre. Cerré los ojos y respiré hondo. Y pensé, la amé, y la perdí, pero aprendí. Y eso, aunque no parece mucho, lo es todo. Porque amar no siempre es quedarse. A veces, amar es entender que uno fue parte de algo valioso, y que eso no necesita durar para ser real. Hoy sigo solo, no por castigo, sino porque quiero estar completo antes de compartir otra vez mi vida con alguien. Y cuando miro hacia atrás, no me culpo como antes. Me entiendo. Tomé malas decisiones. Sí. Escuché a quienes no debía. También. Pero aprendí. Aprendí lo que significa el amor sin condiciones, lo que significa equivocarse, y lo que significa seguir adelante sin dejar de recordar. Camila fue la mujer perfecta. No porque no tuviera defectos, sino porque me mostró una versión de mí que nadie más supo ver. Y aunque no volvamos a cruzar caminos, sé que siempre tendré ese capítulo guardado, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recuerda que alguna vez supe lo que era amar de verdad, y que esa experiencia, aunque dolorosa, me hizo mejor. Porque hay errores que te destruyen, pero hay otros que te reconstruyen.